Bienvenidos a un nuevo capítulo de la saga de Redstone en Minecraft. Hacía ya, yo creo que años que no volvíamos por esta saga, pero he conseguido la guía de Redstone y os voy a enseñar cómo hacer relojes, que ya os comenté en otro vídeo, en el de captura la bandera, que os lo dejo por ahí arriba si no lo habéis visto, que os iba a enseñar cómo hacer diferentes tipos de relojes y eso es lo que vamos a ir viendo. Así que me voy a venir por aquí, que ya los tengo medio construidos, para enseñároslos uno a uno. Estos relojes, la mayoría están creados para reaccionar con lámparas de Redstone, pero los podemos también configurar con bloques de comando para que sucedan diferentes acciones una detrás de la otra, como hicimos en el captura la bandera, ¿de acuerdo? Pero he puesto las lámparas porque creo que es más visual para ver cuánto tarda la señal en viajar de un lado a otro. Este de aquí es el primer reloj. Como veis, va a haber 5 secuencias, 5 momentos que podemos luego configurar y enganchar comandos o como nos apetezca. La configuración siempre va a ser una antorcha, redstone de esta manera, ¿vale? Por lo que para completar el reloj y que funcionase nos haría falta poner aquí una antorcha. Y veis que ahora se va apagando y encendiendo en cadena. Así quedaría este primer reloj. Lo voy a romper para que el juego tampoco crashee por tener un montón de redstone activos. Este otro es uno de los relojes más comunes y hicimos algo parecido en el captura la bandera, en el que utilizamos los repetidores. Un repetidor tiene que estar mirando hacia una posición y el otro hacia la otra. Veis que están invertidos, no están colocados igual. Y el redstone rodeándolo, ¿vale? Este de aquí lo vamos a romper. Y hay que hacerlo súper rápido. Este quizás sea de los relojes más complicados de activar y aunque manda la señal muy rápido, es verdad que a mí en cuanto a fiabilidad casi que prefiero el primero. Pero bueno, lo voy a poner y así veis cómo funciona, ¿vale? Y ahora ya tendríamos dos señales que se van alternando, una por aquí y otra por allí, ¿vale? ¿Veis que así funciona? Importante ponerle tics de delay, ¿vale? A los repetidores, porque si no, no va a funcionar bien este reloj. Voy a romper uno por aquí para que se pare el solo, ¿vale? El reloj sería así y yo prefiero siempre colocarle una y aquí la antorcha para dar tiempo a romperlo todo y que funcione. El reloj número 3 tiene esta forma, utilizamos un comparador que lo tenemos que activar. Para activar los comparadores simplemente pulsamos y así se ilumina esta mini antorcha. Un repetidor que mire hacia ese comparador y un bloque cualquiera. Yo he colocado este, pero podríais colocar cualquiera. Ahora, si coloco Redstone, veis que se crea esta secuencia con la que igual conseguiríamos dos momentos de energía que podríamos configurar. Aquí la antorcha se tiene que quedar todo el rato. Si yo la quito, el circuito se apaga. Así que en este caso tendría que ser de esta manera. Vamos al número 4, que a mí es uno de mis favoritos. Tiene esta forma. Tenemos dos salidas de energía, ¿vale? Y dos embudos colocados, me voy a agachar para que lo veáis, de esta manera. Veis que están enganchados. Para hacer esto, ¿vale? Lo voy a hacer aquí, por ejemplo. Pues me vengo a un lateral y coloco, le he pulsado al Shift, ¿vale? Y ya se queda de esta manera. Ahora rompo este otro bloque, mirando y con el Shift, y de esta manera se quedan enganchados entre sí. ¿Qué va a pasar ahora? Que si yo meto un bloque cualquiera en uno de ellos, se va a pasar al otro y así eternamente. Es como un bucle infinito. Entonces, ¿veis lo que sucede? Que se van iluminando una lámpara cada vez, ¿vale? Porque el comparador está diciendo que hay algo en el embudo y de ahí va a iluminar. Yo puedo añadirle algo de delay a los repetidores, a lo de las lámparas, para que llegue la iluminación en diferentes tiempos, ¿vale? Veis que ahora, como el delay es demasiado largo, sucede a la vez, pero si lo dejo, por ejemplo, uno con el delay 1 y otro sin delay, pues ya va a ser hasta diferente. Esto, en lugar de lámparas, podrían ser bloques de comando con instrucciones que queremos que sucedan dentro del juego. Voy a sacar el bloque para que no se vuelva loco. Y vamos con el último, que para que lo veáis bien voy a quitar los pistones y me voy a subir así un poquito. Este reloj tiene una parte subterránea, que son esas 4 antorchas que luego van a ayudar a que se mueva esa secuencia. Aquí vamos a tener 4 puntos de salida de energía, ¿de acuerdo? Los repetidores
están en las esquinas, en los vértices de ese cuadrado, ¿vale? Y esto es siempre igual. Esa conexión va de la antorcha al repetidor. Ahora vamos a colocar los pistones en el hueco que nos queda libre. Veis que es bastante sencillo, ¿vale? Los repetidores mirando hacia el interior. Y ahora cogemos un bloque cualquiera y lo vamos a colocar sobre uno. Y veis que se va moviendo. Hace además bastante ruido. Y claro, aquí podríamos colocar 4 salidas de 4 mecanismos o comandos diferentes que queramos que sucedan en diferente tiempo. Si yo coloco un delay, ¿vale? Ahora voy a estropear el reloj, ¿vale? Porque no están simultáneamente todos funcionando. Tendría que colocar el mismo delay en todas o si no, no va a funcionar bien. Es más, puede que, ¿veis? Ni siquiera funciona. Así que los repetidores sin delay, porque si no, no va a funcionar correctamente este último reloj. Y ahí lo tendríamos funcionando de nuevo. Vamos a encenderlos todos a ver si aguanta el mundo. Y así tendríamos los 5 ejemplos que os quería mostrar y que vienen en la guía de Redstone oficial de Minecraft. Como siempre, en el cómic del episodio os dejo una captura de cómo funcionan todos y cada uno de ellos y cómo construirlos para que lo tengáis disponible. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.